Así lo entiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en Así lo entiendo. Yo soy Berenice Trujillo, es un placer tenerlos. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con Paul Hospital, analista político, para desmenuzar y entender un poco más qué es lo que está sucediendo con el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Realmente hay problemas? ¿No? ¿Va a resolverlos? Vamos a hablar de ello y para eso nos vamos directo a la información. Los avances del aeropuerto Felipe Ángeles que construye el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la base aérea militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, ya fueron presentados. El presidente anunció que este proyecto, que concentra una inversión de 1.887 millones de pesos hasta el momento, ha avanzado un nivel del 5.4% general de la obra en 123 días. Aún faltan 762 días de construcción. El proyecto ejecutivo del edificio terminal consta de 217,000 metros cuadrados con opción a crecimiento. Tendrá 4 niveles y a pesar del plan de austeridad del gobierno, así será. Tendrá áreas de restaurantes, tiendas, boutiques, salas de espera para llegadas y salidas nacionales e internacionales, además de la tecnología e innovación para 50 años de funcionamiento óptimo y un plazo extendido de hasta 100 años. El compromiso de fecha de entrega de la obra terminada es inamovible para el 21 de marzo del 2020. Los trabajos de construcción de los 17 frentes en los que fue dividido el AIFA tienen una relevancia fundamental para la conclusión de esta obra. La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el costo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se mantiene en un aproximado de 4.1 mil millones de dólares. Paul Hospital, gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar aquí contigo. Buenas tardes. ¿Y cómo ha dado de qué hablar este tema, ¿no? O sea, porque pareciera que fue ayer cuando justamente gana el presidente López Obrador y en este periodo de transición, por dar un poco de contexto de qué nos tiene hoy discutiendo este asunto, hace esta consulta que veíamos en el programa anterior, pues que sigue siendo cuestionada, ¿no? Su legalidad, que sigue siendo cuestionada quién la organizó, los resultados que obtuvo, en fin, pero también hay que reconocer que el presidente se comprometió en campaña a terminar con el asunto del aeropuerto de Texcoco. Aquí hay nada más un elemento que hay que agregar a esta discusión. Se comprometió a terminar el asunto de Texcoco porque estaba plagado de corrupción. Así lo manifestó y lo dijo, y que los terrenos de alrededor del aeropuerto eran de no sé quién y que se iba a favorecer a no sé quiénes. Pero resulta que después de que llegan a la administración, pues naturalmente la gente les dice, oye, ¿ya averiguaron qué onda? ¿Qué pasó? ¿Quién trae ahí contratos? ¿Quién tiene los terrenos? Es decir, justifiquen la cancelación del aeropuerto, ¿no? Porque era un tema de corrupción. Y el secretario de Comunicaciones y Transportes, justamente en una comparecencia en la Cámara de Diputados, dice, no hemos encontrado ningún elemento que acredite mal uso de recursos públicos o algún tema de corrupción. Entonces ahí vino la pregunta de todos los mexicanos de, bueno, entonces, ¿por qué se cancela? Bueno, resulta que se cancela, y es lo que nos tiene hoy aquí, porque hay una mejor opción. Hay una mejor opción según quién, según el propio presidente. Ya luego, y vemos aquí también diputados de Morena y bueno, todos los que salen a hacer eco de las palabras presidenciales en la mañanera, defender este aeropuerto como si fuera un proyecto bueno para el país de largo plazo y que vaya a resolver los problemas. ¿Qué estamos viendo en este proyecto? Lo decías muy bien. Primero, la cancelación de Texcoco. Es un asunto de economía muy importante porque hay que regresarle dinero a los contratistas, justamente por vencer el contrato que tenían para muchos años de la construcción. En fin, y también terminar con un asunto que llevaba varias décadas, es decir, por lo menos 20 años se trató de pensar, de soñar, lo recordamos desde Fox, dónde hacer un nuevo aeropuerto internacional. Para resolver la saturación que tiene. Para resolver la que tenía y la que iba a tener en las próximas décadas. Entonces, desde hace mucho tiempo, organizaciones como Mitre, IATA, en fin, se pusieron a buscar en dónde era mejor mover el aeropuerto. Todo este estudio, ojo, no lo hizo el sexenio de Enrique Peña, viene de mucho antes atrás. Y se decidió y se determinó con todos los avales internacionales, todos los estudios, que el mejor lugar para poner un nuevo aeropuerto era el Vaso de Texcoco. Deciden cancelarlo y dicen, bueno, es que ya tenemos una base aérea que nos puede servir. Y claro, quienes somos politólogos, la lógica nos dice, bueno, si aquí tengo 2 pistas
y pongo 3 pistas más, pues me da 5. Y entonces, bajo esa lógica de un politólogo que nada sabemos de aviación, es que deciden hacer este nuevo aeropuerto en lugar de pensar en uno solo que concentre todo. Pero bueno, ahí está la consulta, fue una cuestión política la cancelación por el símbolo de la corrupción, en fin, y se le apuesta a hacer este aeropuerto de Santa Lucía. Dicen los expertos, y esto es bien importante, que este aeropuerto va a resolver paliativamente el asunto de la demanda por 8 años. El de Texcoco estaba proyectado para 50 años. Que bueno, lo que hemos visto y lo que decíamos en la nota pasada es que se supone que este está para resolver los 50 años y hasta con 100. Miras a 100. Sí, bueno, y también nos han dicho que el sistema de salud va a ser tipo nórdico y que iba a haber medicinas gratis a partir del 1 de enero. O sea, a ver, ¿qué te digo? ¿A quién le creemos? Yo soy politólogo, soy maestro en gobierno y políticas públicas. Entonces, cuando me preguntan a mí sobre dónde poner un aeropuerto, naturalmente lo primero que haría como gobernante es, pues, háblale a los expertos. Es un tema técnico, sin duda, no político. Pero en esta cuarta transformación, todo, absolutamente todo, se tiende a politizar. Entonces se volvió un asunto de ellos, los neoliberales, quieren Texcoco, nosotros, esta transformación de cuarta transformación, queremos el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces se convirtió en un tema que dejó la técnica a un lado, y eso es bien delicado porque estás hablando, pues, de un asunto que le pega a la competitividad de un país, a la economía y a todas las generaciones, la tuya, la mía. Vamos a padecer esta toma de decisión durante muchísimos años. Si te parece, vamos a ver y analizar los pros y los contras de este aeropuerto. ¿Cuáles son los puntos a favor de este proyecto? El más grande, sin duda alguna, de la administración del presidente López Obrador. La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el costo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se mantiene en un costo aproximado de 4.1 mil millones de dólares, por lo que hasta ahora se han logrado ahorros por más de 12.600, es decir, cerca de 663 mil millones de dólares en el costo de la obra en la base militar de Santa Lucía. El sistema de navegación basado en el desempeño permitirá que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la terminal de la Ciudad de México y también la de Toluca puedan funcionar de manera simultánea. Además, gracias a las nuevas tecnologías, el aeropuerto podrá operar incluso con la niebla más cerrada, condición meteorológica que hoy en día obliga a cerrar operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre 5 y 10 ocasiones durante cada temporada invernal. Contará con un sistema de aterrizaje instrumental conocido por sus siglas en inglés como ILS, categoría 3, que lo va a convertir en la terminal aérea, según dicen, más moderna de América Latina. El proyecto se pondrá en marcha mucho antes de lo que se contemplaba en el aeropuerto de Texcoco, siendo el 21 de marzo de 2022 la fecha en que entre en operaciones, atendiendo a 119.571 operaciones anuales y alrededor de 470 toneladas de carga. Además, los 168.000 millones de pesos de inversión en el Naim, dicen, no se perdieron del todo, ya que los ingenieros de la Defensa Nacional aseguran que han implementado estrategias de recuperación y reciclaje de materiales para ser utilizados en el AIFA. ¿Cómo ves estas declaraciones, esta tecnología? ¿Realmente sí lo va a resolver? ¿Se puede que los 3 aeropuertos operen sin ningún problema de manera simultánea? Hay muchos otros problemas que ver al respecto, como la movilidad de un aeropuerto al otro aeropuerto, por ejemplo. No, bueno, a ver, yo soy muy responsable y te prometo que hice la tarea que me encargaron de buscarle los pros a este nuevo aeropuerto. Pero si insistimos en comparar Texcoco con Santa Lucía, no podemos encontrar un pro alguno. Naturalmente, todo lo que haces mención, bueno, es lo elemental que debe de tener un aeropuerto en el siglo XXI. Cualquier aeropuerto del mundo que se construya hoy, elementalmente tiene que tener estas condiciones. ¿Qué encuentro como pro? Que podría ser, bueno, primero, y que no lo debemos de separar porque así funciona esta administración, lo político. Es decir, el presidente cumplió su palabra, canceló el aeropuerto de Texcoco y le está apostando para el aeropuerto de Felipe Ángeles o Santa Lucía. Tal vez, y pongo tal vez entre comillas, porque hay que verificar muy bien cuánto va a costar el asunto de los contratos. Es decir, todo lo que va a costar la cancelación de Texcoco. Somos el único país del mundo
que está pagando con sus impuestos por un aeropuerto que no vamos a utilizar. Porque Texcoco, pues ahí está, se detuvo, pero todavía hay deudas que pagar. Pero tal vez, sacando las cuentas, el asunto económico pueda ser un pro. Pero se vuelve un contra también, ¿por qué? Porque pues claro que es más barato, pero porque no va a recibir la cantidad de gente que se proyectaba que iba a recibir. Por darte un dato, hoy el aeropuerto está recibiendo 50 millones de pasajeros al año. El de Texcoco, cuando estuviera al 100%, iba a recibir cerca de 125 millones de pasajeros. Este aeropuerto pues no va a tener esa capacidad nunca, no da. ¿Cómo podría tener esa capacidad? Justamente con lo que dices, tomando el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto actual, Benito Juárez de la Ciudad de México, más el de Santa Lucía. ¿Cuál es el reto mayúsculo que se tiene aquí? La conectividad entre uno y otro. Tú imagínate un pasajero que viene del extranjero para conocer Oaxaca y entonces pues naturalmente no hay vuelos directos a la ciudad de Oaxaca, tiene que aterrizar entonces en el aeropuerto Benito Juárez, trasladarse a Toluca o a Santa Lucía, que como están hoy las condiciones se puede aventar 3 horas. Y que ese es uno de los puntos que las aerolíneas han puesto en la mesa como preocupante, ¿no? La conectividad, sin duda alguna, para ellos es importante, sobre todo estando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es uno de los aeropuertos que más conectividad tiene a nivel mundial incluso. Sin duda, pero ¿no? Que lo vamos a perder. Es decir, si no ampliamos esta capacidad, lugares como Panamá, como Houston, pues ya vieron el área de oportunidad para convertirse en esto que le llaman el hub, es decir, una interconexión de manera internacional para carga, descarga de pasajeros, de productos, de bienes, y nosotros pues ya no vamos a hacer opción. ¿Por qué? Porque simplemente ya no hay más capacidad para crecer. No olvidemos que no solamente se trata de pasajeros, porque mucha de la gente que nos ve luego me dice, bueno, pues es que yo me subo a un avión cada 5 años o nunca me he subido a un avión. Entonces creen que no les afecta este tipo de decisiones, pero sí afecta porque ahí también se trasladan productos, se trasladan bienes, servicios, importaciones, exportaciones, es decir, se mueve la economía de un país. Si no tenemos la capacidad para moverla de manera adecuada, nos impacta directo a la economía y al bolsillo. Ahora, en cuestión de los permisos, escuchábamos en el debate pasado al diputado Jorge Triana decir que no se tienen los permisos aeronáuticos necesarios o con los que se debería contar para que se ponga en operación este aeropuerto. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente hay transparencia al respecto? No, bueno, ¿se está cumpliendo o no? Lo menos que tiene este aeropuerto nuevo de Santa Lucía es transparencia, porque recordemos, a ver, que no se nos olvide que un colectivo de abogados justamente hicieron por ahí unas denuncias para parar la obra de Santa Lucía, argumentando que se estaba invirtiendo mal el dinero del pueblo mexicano. Lograron parar las obras, se detuvo el asunto de Santa Lucía. ¿Qué hizo el gobierno federal? Como es una base aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego entonces es un lugar de seguridad nacional. Y entonces no pueden parar obras, no pueden decidir, las licitaciones no deben de ser públicas porque es un tema de seguridad nacional. Y entonces le dieron la vuelta a la norma, todo legal, pero buscaron por dónde justamente torcer la ley para seguir haciendo el aeropuerto de Santa Lucía. A ver, Santa Lucía, dice el presidente, va porque va, al son de me canso ganso, es verdaderamente una necedad aeroportuaria del presidente de México. Ya vamos para allá. Ahora hablemos un poco de los contras. Y sin duda hay quienes no están a favor de su construcción, tienen todavía muchas dudas en cuanto a su operación. La firma especializada Center for Aviation, CAPA, por sus siglas, con sede en Australia, calculó que el proyecto de Santa Lucía será $700 millones más caro que haber concluido la terminal en Texcoco. Estimó que Santa Lucía tendrá un costo de $4.7 mil millones, pero que esa cifra puede seguir subiendo y que a esta cifra además se le debe de sumar el costo, lo que decíamos, de la cancelación de Texcoco entre indemnizaciones y bonos de deuda por $9 mil millones. El costo total de los proyectos sumaría $13.7 mil millones contra los 13 mil millones con los que se calculaba gastar en el Naim, cosa que hace unos momentos decíamos, la Defensa Nacional dijo, no, eso no es así. Además, expertos consideran que tener operaciones separadas incrementa costos de operación para las aerolíneas e incomodidades sin duda alguna para los pasajeros, lo que ya veníamos discutiendo. Esto tras el planteamiento del presidente
de que los vuelos internacionales operen desde Benito Juárez y los domésticos desde Santa Lucía. Según la consultora Mitre, la coexistencia de ambos aeropuertos sí es factible, pero estará limitada por las opciones de trayectos de vuelos y necesitará la adopción de nuevas tecnologías. Es decir, tendrá que haber restricciones en el número de operaciones y esto no va a permitir superar el problema de la saturación en su totalidad. Se decía que podía tener un impacto negativo además en los mercados financieros y esto se vino diciendo desde que el presidente anunció que iba a terminar. Sí, a ver, el impacto económico sin duda alguna para empezar por donde cerraste fue desde que se canceló el aeropuerto. ¿Por qué? Porque genera incertidumbre para cualquier empresario del mundo entero que quiera invertir en un país. Tú imagínate quién va a meter su dinero en un país en donde de pronto las obras se cancelan. Sí, donde por tú una inviertes consulta, y de un día para el otro te dicen, ¿sabes qué? Siempre ya no va. Siempre ya no va y entonces ahí quedó tu dinero y a ver si te lo pago y la indemnización y vamos pateando el bote. Entonces todo eso genera una incertidumbre brutal. Me parece que es una de las grandes condiciones en donde en esta época de transición, si vamos viendo la economía de México, cómo cae la inversión extranjera. ¿Por qué? Por falta de confianza. Nadie invierte en un lugar donde no tiene confianza. Entonces, una cancelación de este tamaño pues tiró la economía, pero bueno, hablando de los contras, que además ya nos estábamos adelantando, primero, lo que te decía de la capacidad que iba a tener Texcoco comparado hoy con Santa Lucía. A ver, sí, es brutalmente inferior. Y entonces uno esperaría que fuera brutalmente inferior también el costo. Es decir, a ver, pueblo mexicano, ya no nos va a costar tanto ese aeropuerto de lujo que planteaban. Bueno, que eso siguen sosteniendo. Y nos va, sí, pero si cuentas, como decían en el estudio, si cuentas lo que le tienes que pagar a todos los que les cancelaste un contrato, que no solamente son mexicanos, sino empresas de todo el mundo, pues termina saliéndote más caro el caldo que las albóndigas. Insisto, es una cuestión política. Se prevé, y esto lo dice Mitre, que se van a perder 20 millones de pasajeros a partir del 2035. Es decir, este asunto que yo te decía que es generacional, vamos a hablar de esto de los aeropuertos con el próximo presidente de México y probablemente con el que sigue. Ahora, ¿esto te da un tema de competitividad o más bien le resta competitividad? No, hombre, a ver, el impacto económico que se está proyectando para México en todo esto, de entrada, estamos perdiendo la oportunidad de más de 200,000 empleos que tienen que ver con la aviación. Okay. Esto lo dice Mitre, no lo dice Paul. El impacto económico es de 20,000 millones de dólares. Eso está en juego para México. Solamente va a durar 8 años, es decir, este gran proyecto que se hace de los dos aeropuertos tendrá... Resuelve 8 años de problemas y después hay que... Entonces nos vamos a ver aquí tú y yo el próximo sexenio hablando de qué va a ser el próximo presidente de México con respecto al aeropuerto, ¿no? Paul, nos quedan 3 minutitos. Hace rato me decías, el presidente dijo, va o va, si te parece, vamos a escucharlo. El presidente de México dijo y afirmó que la obra del aeropuerto de Santa Lucía se va a terminar sí o sí el 21 de marzo, pero vamos a escucharlo. Y me dejo de llamar Andrés Manuel si no terminamos el 21 de marzo del 2022. ¿Qué opinión te merece esta declaración ante los medios para los ciudadanos mexicanos? Es decir, por mis polainas me dejo de llamar Andrés Manuel, ¿se hace o se hace? ¿Y así va a ser con todo lo demás en el país? A ver, es mucho el estilo del presidente todas las mañanas, de esta manera coloquial, tocar este tipo de temas. Lo que hay que preguntar, la pregunta de fondo es, ¿qué va a entregar el 21 de marzo? Es decir, de que inaugura algo, pues inaugurará algo para no pues dejarse de llamar Andrés Manuel. Ellos dicen que ese mismo día ya pueden empezar a operar las aerolíneas. Correcto. Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a llegar al aeropuerto? Si nos vamos ahorita al aeropuerto, vamos a hacer 3 horas y media a Santa Lucía, por lo menos. Si nos vamos de Toluca a Santa Lucía, pensando en una conexión, pues yo creo que nos aventamos 5 horas. Mejor buscar otras opciones. Pensando en el tráfico. La pregunta del millón es, no si se va a llamar Andrés Manuel o no, sino ¿qué va a entregar el 21 de marzo? Pistas terminadas, una terminal medio con unos baños y unas cafeterías y pues yo ya cumplí, ya entregué. Que queda completo. Sí, pero completo hay que pensar en la movilidad, en cómo vamos a llegar. Oye, qué bueno que haya un aeropuerto, pero no tengo cómo llegar. Habría que estudiar porque dicen que tienen planes paralelos justamente para mejorar esta conectividad, pero sabemos que hay muchas obras que tendrían que hacerse, incluso en estos, por ejemplo, 40 kilómetros que hay desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta el Aeropuerto de Santa Lucía, hay peajes. Entonces, además de todo,
nos va a costar trasladarnos de un lado para el otro solo por tener conectividad. Y vamos a dar el beneficio de la duda, pero tú en el primer bloque lo dijiste muy claro. Van 123 días de obra, es decir, un poco más de 4 meses, y el avance es de 5.4%. A este ritmo, pues van a llegar como al 33% el 21 de marzo. Vamos a ver si le aceleran el paso. Ya veremos qué sucede. Polo Hospital, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias también, por supuesto, por acompañarnos. Vamos contigo, Tania, ¿qué vamos a tener el día de hoy en Contrastes? Bere, en Contrastes vamos a analizar pues si este aspecto de la construcción de Santa Lucía nos podría salir más caro el caldo que las albóndigas. Además, si realmente este proyecto va a resolver el aspecto de la saturación en el tema aeroportuario pues que se registra actualmente en México. Ahí lo tienen, continuamos con este tema que sin duda alguna ha dado mucho de qué hablar y ha sido muy polémico por ya varios años. Así que no se lo pierda, yo lo espero mañana en punto de las 4 de la tarde con más de Así lo entiendo. Hasta luego.